Hoy les relataré un episodio que fue muy importante para mi vida, que ocurre desde el encuentro con una persona que llama Don Carlos y un recorrido nuevo que se empieza a hacer con una nueva conciencia. Hoy les contaré un episodio muy importante para mí, que es el encuentro con Don Carlos. Mi nombre, Melco Valero, del Piedemonte a la Quesera. Resulta que en los 10 años transcurridos tenía, como decía anteriormente, digamos, básicamente lo que un ser humano podría obtener, que tenía la planta, tenía a la señora, tenía los hijos y todo andaba como sobre ruedas. Pero muchas veces cuando uno está en esa especie de confort, hay algo que inquieta, hay algo que no deja estar tranquilo, por más que tenga las cosas, tenga sus mercados, tenga su familia, tenga todo, siempre como que había algo adentro en el ser, que como una especie de inconformidad de la cual yo no sabía por qué era. Es decir, o uno peleaba con la mujer o pasaban cosas y uno no entendía a veces ni por qué era esto. Eso solo lo entendí cuando me encuentro con una persona que se llama Don Carlo. Esta persona venía de Italia a hacer un trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y yo, estando en esta inconformidad, tenía un amigo que tenía otro amigo en Medellín, y este amigo nos comenta que había llegado una persona a esta universidad a hacer un trabajo al interior de la universidad, pero también se juntaba con personas y jóvenes por fuera de la universidad y que hacía un trabajo educativo sobre lo humano. Cada 8 días se reunía con jóvenes y no tan jóvenes y hacía estos encuentros, y que eran como muy buenos porque él había asistido a algunos de ellos, que era muy importante. Entonces yo empecé como a decirle a este amigo: oiga, yo creo que esta persona de pronto es la que nos ayude a ver, o a mí personalmente, como a encontrarle ese sentido a lo que hacía, a todo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Lo invitamos a que venga, a ver si puede ser que hagamos algún recorrido o algo, algún camino. Entonces, en ese tiempo, en el 91, más o menos 91, 92, ya habían transcurrido prácticamente 10 años del recorrido empresarial. Este hombre viene, pero llegó a Bogotá primero, aquí se instaló, a hacer un trabajo, también ya entró, fue a la Nacional, y entonces ya empezamos a entrar en relación con él. Lo invitamos, entonces, ¿por qué no lo invitamos a que venga al llano? Lo alojamos aquí en la casa y hablamos con él. Él empezó a llegar, él venía en trabajo con gente, con jóvenes y con trabajadores. Tuvimos el encuentro y empezamos una relación de amistad. En ese encuentro inicial nos hablaba del problema, de la problemática de la humanidad, y yo veía que entre más adentraba en una relación con él, me iba como descubriendo a mí mismo. Digámoslos que de alguna manera él empezó a llegar y venía cada 6 meses, porque también él nos brindaba una compañía como de amistad frente a los problemas que teníamos. Y en ese tiempo pues teníamos un problema con el hijo, con Harvey, porque él se había ido de la casa y pues muchas veces uno no sabe cómo resolver esa clase de asuntos. Él nos acompañaba. Digamos que él duró viniendo 3 años de Bogotá. Se venía en avión o se venía en carro, y se traía también algunos jóvenes de Bogotá y nos encontrábamos ahí en la casa. Entonces hacíamos unos encuentros, nos reuníamos con él, un grupito más o menos de unos 8 o 10 personas de acá, de los Llanos Orientales, y él venía cada 6 meses y nos dejaba un trabajo sobre algunos textos de un personaje que para él también fue fundamental en Italia. Y nosotros estudiamos esto, duró 3 años viniendo, y nosotros empezamos a juntarnos para aprender esto, y él nos acompañaba y nos daba algunas orientaciones sobre lo humano. Por ejemplo, él, dentro de esos
Eso que nos daba, que nos acompañaba, decía, el ser humano, cualquier ser humano sobre la tierra, tiene unas exigencias en su estructura original. El hombre tiene exigencia de felicidad, tiene exigencia de belleza, tiene exigencia de justicia, tiene exigencia de amar y ser amado. Estas cosas que él nos planteaba, las confrontábamos y sí, realmente uno decía, pues si uno desea ser feliz, uno desea la justicia, empezamos a comprobar, digamos, por lo menos en nuestro interior, que esto era cierto. También dentro de los apartes nos decía, mucha observación y poco razonamiento conducen a la verdad, mucho razonamiento y poca observación conducen al error. Eran frases que él nos iba dando y se nos iban quedando como grabadas. A mí se me quedaban como grabadas, pero de ahí no pasaba más que empezar también a dar algunos discursos con los amigos, pero que no trascendían porque era otro discurso más, otras cosas que uno se aprendía, pero que en la realidad como que no le veía yo sentido a esto. Digamos que duró 3 años viniendo. Él venía y nos juntábamos y nos encontrábamos, salíamos por allá a algún lado con los grupos de amigos y digamos que había una vida educativa. Cada 8 días nos empezamos a juntar este grupito de amigos, íbamos como descubriendo cosas, pero después de 3 años resulta que él dice, oiga Melco, quiero entrar a tu emprendimiento. Y entonces yo me puse a pensar, dije, claro, estos extranjeros tienen que saber que nosotros los colombianos también aquí somos echados para adelante, que nosotros los colombianos también tenemos ánimo de desarrollar la empresa y de caminar y de trabajar y que con las manos se trabaja, pero que en realidad tenemos ese ímpetu de desarrollar las cosas. Me ponía yo a pensar esto y en un momento le dije, don Carlos, vamos. Entonces entró a la empresa y todo el panorama que había, porque esa cultura que traíamos nosotros, ¿cuál era? Un trabajador, como decíamos al inicio, en pantaloneta, ya se usaba algo de una bata para ponerse de protección, digamos que ya no se usaba solo la pantaloneta, ya se usaba la bata y el gorro, tapabocas todavía no porque se cocinaba con leña y entonces ellos se asfixiaban. Digamos que se veía este panorama, también tenía el desorden que había, donde se cuajaba la leche, el sucio, los desperdicios, un desorden que en últimas, digámoslo así, nosotros mismos no nos damos cuenta porque era parte de nuestra cultura y a mí me parecía que eso estaba dentro de lo normal. Él empezó a ver, tenían por ejemplo los trabajadores, tenían un radio donde ellos escuchaban sus vallenatos, su música ranchera, lo que a ellos les gustaba, y como motivación tenían un almanaque colgado en la parte de arriba, colgado que era una de las chicas que se llaman Águila, que esta cervecería para provocar a la venta de cerveza ponían estos almanaques, entonces ellos tenían uno de esos colgados allá y lo miraba que era como una motivación que ellos tenían para trabajar. Él entra y ve todo este panorama, mira todo, observa y al final sale, dice ya vámonos. Entonces salió y yo no le pregunté nada y él tampoco me dijo nada. Entonces nos fuimos para la casa, sobre ese tema no se pronunció nada. Ni él ni yo tuvimos una ocasión de conversar. Eso quedó como si no hubiera pasado nada. Luego él viene, se va para Bogotá y a los 6 meses viene otra vez. Y él llega y me dice, oiga, Melco, quiero entrar otra vez a tu emprendimiento. Entonces yo empecé a pensar, dije, seguro le faltó ver algo o le fascinó ese paisaje que había o no sé, a uno siempre le llegan varias cosas a la cabeza,
Pero yo le dije, sí, listo, don Carlos, vamos. Entró otra vez y ya no se demoró mucho. En la vuelta dijo, ya vámonos. Pero yo sí noté que él salió como con una cara de tristeza, como de dolor. Pero yo tampoco me animé a preguntarle nada porque era una persona que era culta y yo pues no era que tuviera una formación muy grande. Entonces a veces me da como temor de preguntar. Y también pasó lo mismo. Seguimos y fuimos y no hubo ninguna conversación respecto a lo que él había visto. Se va, viene otra vez, él venía más o menos cada 6 meses. Y cuando baja, me dice, oiga, Melco, se me olvidó ver una partecita por allá en tu empresa, quiero como ir a mirar eso. Entonces yo me empecé a preocupar, yo dije, pues, ahí debe haber algo que él me está queriendo como decir, pero yo no sé por dónde, entonces como entrar en relación. Pero cuando él sale ya como con una cara de derrota, como yo le vi que ya él salió como con la cabeza agachada y yo decía, algo me quiere decir. Yo voy a intentar a preguntarle. Entonces yo no le pregunté nada, sino cuando salimos le digo, don Carlos, yo creo que el problema que tenemos en esta empresa es un problema de capacitación. Yo voy a ir al SENA, que es una entidad educativa para el trabajo que tiene el Estado. Me traigo unos funcionarios de allá para capacitar el personal y empezar a mejorar. Le eché un discurso ahí de 5 minutos, ya al cabo del tiempo ya no tenía más que decir. Él me escuchó con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y al final me dice, no, el problema que tienes no es un problema de capacitación. Entonces me tumbó todo el rollo que le había dicho y entonces le digo, bueno, don Carlos, entonces ¿cuál es el problema que hay en la empresa? Dice, el problema es un problema de espíritu. Yo quedé peor de desorientado. ¿Cómo así que el problema de una empresa sea un problema de espíritu? ¿Y eso cómo se come? Y él no me dijo más nada absolutamente. Sin embargo, me dejó con esta inquietud y ya él se va y yo entonces empecé a decir, pero cuando venga otra vez yo, ¿cómo le salgo? O sea, yo tengo que entender qué significaba eso del espíritu, pero yo tenía que entenderlo como en la experiencia, como que en una acción yo pudiera empezar a reconocer qué significaba eso. Un buen día estaba sentado en la cafetería en un punto que tenemos de atención al público y me estaba tomando un tinto. El despacho para el público había una puerta por donde la persona que atendía al cliente salía por ahí a servir a las mesas y en la salida, que estaba casi un poco, no tanto al centro del salón, pero él pasaba siempre por ahí, había una basura tirada, algo desechable que me acuerdo, tirado ahí en el piso. Entonces yo dije, voy a observar a ver si el trabajador cuando sale recoge la basura. Y claro, cuando él sale a atender a las personas, él sale y se pasa por un lado de la basura, va y atiende y se regresa. Yo dije, bueno, de pronto no vio y a la próxima que salga, él la recoge. No, eso ya era parte del paisaje de esta persona. Ya él no la recogía. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿y por qué no recoge la basura si para eso se le paga su salario? Yo creo que va a tocar ponerles una carta de llamada de atención que cómo es posible que no recoja la basura. Estaba en ese dilema cuando de pronto a mí me llaman a resolver un problema que tenía atrás en el recibo de leche y entonces me dicen, don Melco, me dice un trabajador, don Melco, mire que llegó una leche que está dudosa de calidad, para que no fuera y la mire,
a ver si la devolvemos o qué hacemos. Entonces yo me paré y me fui. Tenía que ir a la parte de atrás y yo tenía que pasar exactamente por el pie de la basura también. Y yo hice exactamente igual al trabajador. Pasé por un lado, fui a resolver el problema de la leche, solucionamos algo y luego me devolví a seguirme tomando el tinto. Pasé otra vez por el pie de la basura y la basura seguía en el piso. Inmediatamente a mí se me abrieron como las escamas del corazón porque yo decía, a ver, el trabajador ya no va a recoger la basura. Podrá pasar 8 días y seguir ahí. Pero yo también, que soy el que estoy a cargo de este emprendimiento, de esta empresa, yo hice exactamente igual al trabajador. Luego, el problema de la empresa, el problema de la basura, no es un problema del trabajador. El problema es un problema del dueño, del sujeto, el que está atrás del emprendimiento. ¿Por qué? Porque si a mí no me duele, a mí eso no está metido dentro de mi alma, dentro de mi corazón, pues nadie más lo va a hacer. Entonces inmediatamente empecé a recordar estas lecciones que nos daba don Carlos, donde él decía que mucha observación y poco razonamiento conducen a la verdad, y mucho razonamiento y poca observación conducen al error. Entonces yo razoné sobre eso, observé, y al final pues uno saca un juicio y dice, fíjese que es de una cosa que es elemental, como el recoger una basura, pero esto fue lo que me dio claridad a mí para empezar a hacer un recorrido sobre la misma empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo miro que la exigencia de belleza está innata en todo ser humano, y yo voy y entro a la empresa, y la empresa es un caos. La empresa no tiene nada de bello. La empresa, lo que se ve es el sucio, el desorden, los trabajadores también lo mismo, en desorden. Bueno, una cosa que no tenía como cierto atractivo en eso. Y claro, cuando yo tomo conciencia de eso, digo, claro, el problema de la empresa está acá, porque si yo no confronto esas exigencias que están dentro de mí, que las tiene todo ser humano, que son herramientas con las cuales la naturaleza nos dota, si yo esto no lo confronto en la vida, todo lo que este Señor nos daba se convertiría en puro discurso. Es decir, que si esto que me comunicaba con las palabras no estaban en mi corazón, en mi conciencia, pues difícilmente podría yo seguir adelante, porque no tenía norte, no tenía claro nada, y hacer cosas por hacer también como sin ningún sentido. Esta parte fue una base que me dio, que empecé a tomar conciencia de esto y a empezar a confrontar con todo esto. Yo inconscientemente empecé a confrontarme con esta nueva punto de vista que este amigo nos daba, y de cómo, confrontándose uno con su ser, podía empezar a desarrollar un trabajo. Entonces, este amigo, arrancamos una amistad con él, y resulta que él era uno que viajaba por toda Colombia. Él iba mucho a Cúcuta y a Maicao, por allá, a traer cosas para vender al interior del país. Entonces él empezó a contarme, él fue a un viaje por allá por los lados de Cúcuta, y que allá necesitaban, había un negocio muy bueno, que era hacer suelas de calzado, porque habían muchas fábricas por Bucaramanga y ya para Cúcuta para hacer los calzados, y que estaban necesitando muchas suelas de calzado. Y que yo, como tenía, digamos, una caldera, que ya teníamos esa caldera, que era algo de lo que medio se había comprado para mejorar el sistema productivo, esa caldera nos podía servir para hacer unas planchas y fabricar estas suelas de calzado, que se aprovechaba de esta caldera y además se diversificaba los ingresos.
Entonces me empezó a contar eso, le dije, ¿y eso cómo es? Dijo, no, eso es fácil, yo tengo un amigo en Bucaramanga que él fabrica todas esas plantillas, porque eso había que hacer unas plantillas para ponerlas al vapor y usted le ponía los cauchos ahí y se vendían. Eso no era fácil, no era sino comprar una prensa, unos taladros, un torno pequeño. Bueno, me nombró un listado y resulta que cuando uno como que cuando no tiene norte en la vida, porque era lo que me pasaba, como que cualquier camino le sirve, es decir, como que yo estaba como aburrido con esta industria y yo veía que lo que me prometían era como mejor, como más práctico, como que era de verdad negocio, porque pues el negocio, los que no es que sea un buen negocio, mueve usted ahí un poco de plata, pero al final sumando y restando no es que quede mucho. Entonces ya de pronto aquí puede aparecer este negocio y además que son cosas que si no se venden se pueden guardar. En cambio, los quesos, si usted no los vende rápido, es un problema. Arrancamos toda esta aventura, hicimos un cuarto, una pieza, un galpón, donde empecé yo ahora a meterme a hacer estas cosas, fuimos por allá a Cúcuta a traer algunas herramientas que se necesitaban. Y bueno, empezamos a hacer la implementación, empezamos a hacer, el señor hizo la prensa, y ahí él duró prácticamente 2 años y en 2 años no fue capaz de hacer la primer plantilla para hacer estas suelas. Hacía unas, pero no le quedaban bien. Una cosa que en últimas yo le decía a este señor que por lo menos tenía que fabricar algo para que mantuviera a su señora y sus hijos, porque pues con las tales suelas de calzado no habíamos sacado la primera. El comerciante dijo, no, hagamos unas cachuchas de caucho, que esas yo las vendo en Bogotá, y hágame las plantillas y hacemos unas de Millonarios y otras de Santa Fe, y yo me encargo de venderlas. Y dijimos, bueno, hagámosla. Dijo, eso es rapidito que se hacen las plantillas, le hizo su cámara para el vapor, y empezamos a comprar el caucho para eso, y empezó a hacer plantillas de calzado, les ponía toda la visera, le ponía su escudo adelante y atrás con su amarradera y todo. Y pues claro, una cachucha de estas quedó pesando mucho, o sea, ya después de que estaban hechas, yo dije, pues hagamos por lo menos, aunque sea unas 50 de cada una, y miramos a ver que la lleve el vendedor. Pues le cuento que se fue a vender sus tales cachuchas por Bogotá y no vendió una sola, porque esa cachucha pesaba más, yo creo que parecía un casco esos que usaban los conquistadores, pesaba más que quién sabe qué por el volumen del caucho, porque eran gruesas, pues nadie iba a comprar eso, porque no era un artículo que fuera, digámoslo, llamativo, digámoslo así. Vendió una sola, pero se la compraron como por algo exótico que alguien miró eso y la compró. Del resto se devolvió con estas cachuchas para acá y dijo, no, no pude vender ninguna. Habían otras que eran de cartón o de otros materiales livianos que costaban muy poco, pero lo que es como no sé si la ignorancia o la falta de norte en la vida, o sea que ya no me llenaba eso, ya me empecé a aburrir también con esas tales suelas de calzado que no logramos fabricar ni una. Fue algo que me fue a la par con don Carlos. Cuando nos encontramos, también desde los inicios, Marcos, alguien que estaba casado con una hermana de mi señora, sabía contabilidad, entonces él empezó también en estos 10 años a decirme que la contabilidad era importante, que se necesitaba organizar, y él empezó a entrar ahí a la catira a organizar esa parte. Yo no estaba acostumbrado a eso, y en todo ese recorrido fuimos adecuando esa contabilidad y la parte administrativa. Ya después también se vinculó la señora de él. Ella empezó junto con mi señora a desarrollar los postres. Entonces nos inventamos un postre, la gente iba pidiendo que está delicioso. Se inventó otro y fuimos desarrollando toda esta dulcería que tenemos hasta ahora. Con ellos buscamos las fórmulas y se iban adecuando. Muy importante para este desarrollo. Entonces ellas
mantenían este parador y se iba vendiendo, se iba mejorando nuestros productos que teníamos ahí, porque también empezamos a hacer algo, el queso campesino y todo esto, pero todo era como también rudimentario, ¿no? Que se tenía por tener, pero como sin ningún norte. Cuando se arranca, empezamos a cambiar esta mentalidad. Una vez le pregunté a don Marcos, oiga, hágame un diagnóstico sobre la empresa. Entonces me dice, Marquito me dice, pues ya se lo tengo. Le digo, ¿y cuáles? Dijo que aquí hay unos señores que trabajan y otro que les paga. No hay nada más. Ese fue el diagnóstico que me hizo en la empresa. Él trataba de ayudarme a mirar, a organizar y todo, pero yo tampoco era muy... Cambiar esa mentalidad no es de la noche a la mañana. Solo que con este cambio, que les cuento que me aconteció, empezamos a hacer un recorrido del cual en el próximo capítulo les contaré este recorrido fascinante de lo que es la industrialización de un pequeño emprendimiento. La Catira, empresa escuela de emprendimiento. Escríbenos al correo mercadeo@lacatira.com.co.